Memorias de Tehuahol 2. Capítulo 35. La ceguera de quien no quiere ver. Los planes de enemigos ocultos. Mónica, ya en su casa, tomó un baño para relajarse y se acostó a dormir. Tenía en sus manos la foto de su boda, la miraba y pedía a Dios que los ayude, pues presentía que las dificultades serían grandes. A los pocos días, Mónica desde la distancia veía llegar al Satán al puerto. La gente alrededor se movía sacando baúles. Ella no lograba ver a Juan, pero de pronto lo vio venir caminando. Se notaba lo cansado que estaba. Ella se había quedado al pie de un árbol, esperando pacientemente. Cuando frente a ella llegó Aimé, pasó de largo hacia el puerto, sonreía con coquetería, mirando a Juan con deseo. Él comenzó a caminar hacia donde ella estaba. Luego de abrazarla le dio un beso. Mónica se quedó de piedra, parada en la lejanía. Quiso gritar, pero su voz no salía. Entonces trató de correr y hablar con Juan, pero lo vio irse con su hermana, subir a su barco y alejarse del puerto. Entonces, con un grito ahogado, por fin despertó. Seguía aferrada a su foto de bodas. Una lágrima escapó de sus ojos y deseó alejarse de su hermana. No podían seguir cerca de alguien que no sentía ningún temor de mentir. Por su parte, Andrés había tomado demasiado. Después de tramar un plan para hundir el barco de Juan, le pagó a Alberto para que hiciera el trabajo, ya que comprendía que su padre sufriría si se supiera que fue él quien mató a su propio hermano. Alberto tenía razón, debía actuar fríamente, tal como lo habían hecho ellos, así que su plan se llevaría a cabo pronto. Dejó todo en manos de Alberto y algún otro, no quiso saber los detalles. Luego bebió hasta perder la conciencia. En medio de sus sueños empezó a llamar a Mónica. De pronto la vio, orgullosa y altiva, hermosa bajo la luz del sol, su cabello brillando, su sonrisa suave, pero ajena. Él le lleva unas flores, las cuales ella rechaza, pero claro, eso es poco para ella. Debería darle joyas, vestidos, viajes. Ella será su reina y él le hará todo lo que ella le pida. Juan, por su parte, no puede dormir. Recostado sobre el timón de su barco, de pronto a lo lejos, ve una estrella fugaz pasar. Entonces toma su medalla y recita una plegaria: a Dios, al mar, a la estrella, a quien sea, pero pide que esta vez pueda ser feliz, pueda cuidar de su mujer y puedan al fin ser felices juntos. Por su parte, una gran dama llega al puerto de Veracruz. Le avisan que no hay barco para San Pedro, que la única opción sería pedirle al capitán del Satán que la lleve, pero está fuera del puerto. Tendrían que ir en un bote hasta donde está, pues aún se ve a la distancia. La señora paga bien, así que encienden la señal. Así Juan se percata de que lo necesitan. Espera que no sea algo que lo retrase demasiado. Pero no puede evitar acudir, ya que piden que vuelva. Al llegar el barco, la señora pide ayuda para llegar a San Pedro. Oye, querido muchacho, ¿podrías llevar a esta anciana a ese pueblo alejado de la mano de Dios? No traje mucho equipaje. Solo esta maleta y mi fiel asistente, que no ocupa mucho espacio. ¿Qué dices? Te pagaré bien, eso no lo dudes. Mira. La señora sacó unas monedas de oro y Juan sonrió y movió la cabeza negativa. No se preocupe, guarde sus monedas, para una emergencia tal vez. Yo voy para ese pueblo, así que no hay problema con llevarla. Pero no tengo las comodidades a las que seguro está acostumbrada. Si no le importa, es bienvenida con todo y equipaje. La ayudaremos a subir. Después de subir a bordo, Juan le dio su camarote, el cual estaba bien acondicionado. Las dos señoras se acomodaron en él. Vaya muchacho, seguro que tu mujer viaja feliz. Qué bonito está todo esto. Felicitó la dama al joven capitán, mientras sonreía satisfecha. Juan, al escuchar la voz gentil de ella, le trajo el recuerdo de su amada. No sabía por qué, pero esta señora se le parecía. Pensando en su mujer, contestó gentil. Ella aún no ha podido viajar conmigo, pero pronto lo hará. Le aseguro que viajará pronto conmigo. Hablas como un recién casado. La señora sonrió en complicidad y Juan soltó una carcajada. Vaya que era perspicaz la señora. Efectivamente, llevamos poco de casados. Me presento, soy Juan Alcázar. Dios santo, tú eres ese capitán. ¿Ese que salvó a los secuestrados? Bueno, sí,
Eso dicen, pero dejémoslo en que soy el capitán de esta humilde embarcación. Juan abrió sus brazos haciendo referencia a su barco y su gente. La señora se sintió aún más feliz, y sorprendió a Juan con sus palabras, llenas de sentimiento. Pero si eres mi sobrino, ven hijo, dame un abrazo. La señora lo abrazó y los hombres de Juan se quedaron perplejos, ante tales situaciones. Juan el más sorprendido de todos. Solo se dejó abrazar y esperó, para que ella le explicara el asunto. Me podría decir. Porque soy su sobrino. Ay sí, hijo, perdona mi falta de tacto, es que con los años se pierden los modales, y uno se aprovecha de eso. Mira, yo soy Flavia Altamira, la tía de Mónica, tu esposa. Es más, traigo conmigo la foto de los diarios, salieron muy guapos todos. Esmeralda, busca las fotos. Le dijo a la mujer que le servía, quien de inmediato comenzó a buscar en su neceser. Vaya, no sabía que mi esposa tuviera más familia que su madre y su hermana. Eso es cierto, yo he sido una ingrata, me siento terriblemente culpable, olvidé a mis sobrinas, me dediqué a mi hija y mi esposo, pero ahora me quedé sola, ellos murieron en un viaje, ni siquiera pude enterrarlos, pues una tormenta hundió el barco en el que iban. A la doña se le ahogaron las palabras, su tristeza evidente. Lamento escuchar eso. El mar puede ser impredecible. Entonces ahora va a encontrarse con ellas, pero será una gran sorpresa. La verdad, muchacho, no sé cómo me reciban, le escribí a mi cuñada, pero no ha respondido, ni una sola carta. Aunque no la culpo, me porté de lo peor con ella, cuando mi hermano murió estuve tan enojada con él, que olvidé que sus hijas no tenían la culpa de sus errores. Fui una ingrata. No se preocupe, cuando la conozcan estarán felices de verla, después de todo son familia, Mónica especialmente. Ella es una mujer muy dulce y bondadosa, sé que le agradará mucho su visita. Bueno, eso espero, porque vengo a llevármelos a todos para Europa, allá está su casa, es más, el título espera a Mónica, para que lo tome. Bueno, si ella no quiere, entonces será Aime. Juan no supo qué decir, su esposa era una digna aristócrata, pero ¿será que quiere irse y ser condesa? Dios, si así es, ¿qué harán? Aunque él la seguiría donde ella fuera, de eso no tiene dudas. Mientras hablaban, Juan acompañó a la señora al camarote, para que descanse. Bueno, el viaje es largo, por favor descanse, si necesita algo, aquí está la campana. Yo voy al timón. Cuando encuentre las fotos me las muestra. Gracias, muchacho, oye, mi sobrina tiene buen ojo, estás muy guapo y tienes porte de caballero, aunque te vistas como pirata. La doña se quedó mirando al hombre salir, mientras su asistente negaba con la cabeza. Al parecer las fotos venían en otra de las maletas, las que se quedaron y llegarían en la diligencia en unos días. Se lo diré a Mónica cuando lleguemos. Descanse, señora. Así comenzaron el viaje, pero los enemigos aguardan y cosas inesperadas pasaran. En la noche, mientras todos en el pueblo dormían, 4 hombres planeaban un trágico accidente. Era claro que no podían ser descuidados. Así que usarían algo que no dejara huella. ¿Estás seguro que los explosivos serán suficientes? Decía Alberto, mirando la pólvora, que Cajiga organiza con cuidado. No tenga miedo, señor Alberto. Mis hombres saben de eso. En especial el cabo. Espíndola no estaba seguro de sus planes, entonces Cajiga intervino. Así que solo nos hace falta la canoa y algún desgraciado que podamos meter allí. Para que Juan no sospeche hasta que sea tarde. Eso lo arreglo yo. El jefe de la cárcel sacaría a algún reo para meterlo allí. Igual ninguna de esas vidas le importaba. Así los planes eran dejar un bote en la ruta de llegada de Juan al puerto. Para ello el jefe estaba al tanto de la salida del barco de Juan del puerto de Veracruz. Así que Cajiga en su barco les daría la señal cuando lo viera a la distancia. El tiempo transcurría y los planes se iban fraguando. Andrés, lleno de expectativas, fue a visitar a Mónica, deseaba hacerle entender que Juan no era el hombre que ella creía, pero cuando llegó a la casa, le informaron que ella no estaba. Entonces decidió ir a escribirle a su abogado de la capital,
para que viniera a llevar a cabo el divorcio. Entretanto, Mónica seguía hablando con su madre, esperaba que Juan llegara pronto y solucionar todos estos malentendidos. También le había enviado recado a don Noel, para que le ayudara a pensar en qué hacer. En ese momento Aimé estaba organizando las cosas que Lupe había traído de casa de su ahora exmarido. La joven estaba bastante asustada por la situación de su ama. Niña, si usted se va, ¿me puede llevar con usted? Mire que está de encargo y debe cuidarse. Yo creo que sí, le diré a Juan cuando llegue que te llevemos con nosotros. Niña, ¿de verdad le va a quitar el marido a su hermana? Jajajaja, no le voy a quitar nada. Ese hombre es mío, ella fue una ilusa al creer que sería suyo. Ya sabía yo, que Juan me amaba. No te imaginas la gran felicidad que tengo. Es más, estoy pensando en irme a vivir desde ya a la Palapa, porque la actitud de mi madre y mi hermana me tiene harta. Yo creo que es mejor que espere, niña. Mire que su mamacita ha estado bastante enferma, no le vaya a dar algo a la doña. Bueno, en eso tienes razón. Solo por eso esperaré. Pero me tienen harta. En la sala ya estaba don Noel, con Mónica y Catalina. Así que al escuchar todo lo ocurrido, por poco y se atraganta con el té. Mónica, tú no creíste nada de esto, ¿verdad? Porque es mentira, una vil infamia. Algún plan de alguien para enlodar el nombre de Juan. Lo sé, don Noel, es más, traje conmigo una carta que Juan me escribió, se la mostraré a Aimé, para ver si entiende que mi esposo no la quiere. Porque de seguro, ella ya está haciendo planes para su futuro. Catalina esperaba que sus hijas pudieran hablar, era tan desastroso todo lo que pasaba. Entonces le preguntó a su amigo Noel. Don Noel, ¿usted cree que Andrés se divorcie? Eso solo lo sabremos, cuando hablemos con él. Pero desde ya, me ofrezco a ayudarlas, para que esto no sea tan difícil. Sí, don Noel. Pero ¿y la gente, Dios, nos van a juzgar, las habladurías en el pueblo, todos nos conocen? Mónica se disgustó, pues más allá de la gente, a ella le preocupa su esposo y su matrimonio. Además que la aparente calma de Andrés, no le daba buena espina. Ya, no más de eso, mamá, ahora tenemos otras prioridades. Don Noel, ¿me podría acompañar luego a la iglesia? Necesito hablar con Fray Domingo. En ese instante bajó Aimé, quien no tenía rastro de preocupación, al contrario se veía feliz. Entonces Mónica optó por ser franca y salir de eso lo antes posible. Aimé, quiero que veas esto. Le entregó la carta que Juan le había escrito antes de la boda. Aimé se sorprendió al leerla, pero luego un brillo de malicia iluminó sus ojos. ¿Eso qué? No tengo la culpa de que le hayas creído. Así que déjame en paz. Él me eligió a mí, así que es resignarte. Los presentes miraban a la joven, esperando que razone. No te la mostré para eso. ¿No ves que la letra es diferente? Es más, si él hubiera querido enviarte algo, lo habría hecho con su gente, no enviando a alguien que se la diera a Andrés precisamente. Los razonamientos de Mónica eran claros, pero cuando uno quiere estar ciego, no ve la verdad. Este era el caso de Aimé, quien sin querer escuchar más, tiró la nota al piso y volvió a su cuarto. Luego salió por las escaleras de atrás y fue por la playa, quería ir a la Palapa, pero estando cerca vio a unos hombres extraños, se quedó un momento y cuando vio a Alberto con otros de mala facha, prefirió irse. Esperaría a Juan, él le aclararía todo a su fastidiosa hermana. En el mar, una mujer sentada en un pequeño mueble, junto a su fiel sirviente, quien no quiso irse con el equipaje, temiendo que la señora fuera secuestrada por estos piratas. Las dos miraban el mar, era plácido y agradable. Cuando vieron al capitán ella le habló. Querido sobrino, cuéntame de tu mujer. Ya que no conozco a Mónica, déjame verla por medio de tus ojos. Juan sonrió, hablar de su mujer era algo que no hacía con nadie, ella era suya y sus pensamientos no siempre eran apropiados para una charla formal. Carraspeó un poco y habló. Mónica es una mujer dulce, suave y aparentemente frágil. Pero en su interior es fuerte, tiene un porte de reina,
Al verla caminar parece flotar, pero tiene un carácter y firmeza que atraen. Ella es indiferente a su propia belleza, sus ojos azules como el mar profundo, cambian cuando se enoja, se tornan más oscuros y si está feliz brillan como el mar, cuando se refleja el sol. Ella es única señora. Vaya muchacho. Estás enamorado hasta la médula. Eso me alegra mucho. Espero que ella corresponda a tu amor. Yo también lo espero. Pero soy tan egoísta, que aunque ella no me amara, yo igual la tendría a mi lado, porque sin ella no puedo vivir. Juan tomó instintivamente su medalla, la cual llamó la atención de la señora condesa. Sobrino, ¿me puedes mostrar esa medalla? Es que me parece conocida. La señora reconoció el emblema, si era lo que creía, significaba que tenían la llave, para devolver el prestigio a su noble familia. Juan la levantó para que ella la viera, explicándole quién se la había dado. Seguro es porque me la dio mi mujer. Dios santo. Los ojos de la mujer se abrieron con asombro y repentinamente le vino un ataque de tos. Así que su asistente la llevó al camerino, era mejor que descansara. Juan se quedó sin saber qué ocurría. Pero no le dio mucha importancia. Un día más y estaría con su mujer. Según su ritmo, a la mañana siguiente llegarían a San Pedro. En el puerto de San Pedro, Cajiga y su gente saltaban anclas, era aparentemente un viaje de negocios, nadie sabía sus oscuras intenciones. Al menos eso creían, pues el joven Joaquín se había escondido en la entrada de cárcel, la noche anterior, tratando de saber algo de su hermano. Escuchó al cabo hablar de que iban a hacer volar al Satán con todos sus diablos, además de que sacaron a un reo, pero no supo quién era, porque le cubrieron la cabeza. Luego desde lejos lo siguió en medio de la penumbra, ellos fueron hasta el barco de Cajiga, donde vio que subieron al hombre cargado, al parecer ya estaba muerto. También vio barriles de pólvora. Entonces se fue a la taberna, para contarle todo lo que vio al tuerto. Ya que ellos le ayudaban con trabajo y también a su pequeño hermano, quien había viajado con Juan en este viaje. Mónica salió con don Noel, rumbo a la iglesia. Allí se encontraron con el tuerto, pues los estaba buscando. Les contó lo que le dijo Joaquín y les pareció raro, que justo ahora quisieran hacer una movida tan arriesgada. Don Noel mandó hacer la señal de humo desde la palapa. Esperaban que Juan la viera y pudiera evadir la situación. Mónica estaba desesperada, pero tenía que ser fuerte por su esposo, así que siguió con su rutina para evitar pensar. Los dos hombres que la cuidaban, recibieron órdenes de estar más cerca y no dejar que nadie la perturbe. Así que ahora estaban allí, ayudándole con los alimentos de los jóvenes rescatados. Todos la admiraban, no podían creer que la condesa se pusiera a cocinar y atenderlos, sonreía y hablaba con ellos. Incluso ya les había traído papel y lápiz, para que fueran aprendiendo a leer y escribir. Su capitán había elegido bien a su mujer. Ya en la noche, fue cuando Mónica iba para su casa, don Noel volvió por ella a la iglesia, para conversar en el camino, contándole que cuando fue a ver a Andrés, este no lo quiso recibir. Mónica, sé que no ha sido fácil lo de tu hermana, pero me alegra ver que sigues ayudando a la gente de Juan. Eso demuestra la gran mujer que eres. La joven sonrojada por el cumplido, respondió. No lo hago por eso, don Noel, Juan me ha contado de su vida, sé lo que estas personas significan para él, así que no son gente de Juan, son nuestra gente. Así lo siento yo, además estar ocupada me ayuda a no pensar tanto. No te preocupes por lo que nos dijo Joaquín, ya el tuerto y los otros hombres están al pendiente. Mientras tanto debes cuidarte, porque no quiero que Juan llegue y te vea cansada o enferma. Eso es algo que no puedo hacer, ni siquiera he podido dormir bien, inclusive tengo pesadillas. Justo en ese momento una voz conocida los interrumpió. Los hombres de Juan de inmediato se pusieron en alerta, ya que la figura frente a Mónica parecía amenazante. Vaya, al fin te encuentro, Mónica, dijo Andrés con tono algo molesto y posesivo. Noel saludó amablemente, pero fue ignorado. Lo que molestó a Mónica. Andrés, ¿acaso has perdido los buenos modales? Ni siquiera saludas. Perdón, Mónica, buenas noches. Es que te he buscado todo el día,
Incluso fui a casa de tu madre y ella me dijo que desde la mañana no sabe nada de ti. El hombre la miraba fijamente, pero su rostro estaba cambiado, no era el mismo joven amable y caballeroso. Mónica sintió pesar y un miedo que le hizo querer irse. Lo siento, Andrés, pero tengo obligaciones, además no tengo por qué darte explicaciones. Sé que no, pero me gustaría que hablemos. En tu casa puede ser. Ahora no es conveniente, pero si es algo urgente, don Noel puede acompañarnos. Dijo la joven poniéndose de pie, mirándolo fijo y sin bajar la cabeza. Cosa que lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, trató de que ella estuviera a solas con él. Eso no será necesario, Mónica, es algo que solo nos compete a ti y a mí. Miró con disgusto al abogado, pues supuso que sabía lo ocurrido con su mujer y Juan, claro, todos lo sabían menos él. Entonces el abogado apoyó a Mónica. Por supuesto, Mónica, yo los acompaño. Además, recuerda que tenemos aún mucho que platicar. Mónica apoyó su mano en el brazo que el señor le ofrecía, no dejando espacio para que Andrés se acercara o objetara, pero el joven con evidente disgusto lo siguió. Al llegar a casa, Andrés decidió mejor no entrar. Había notado a los hombres que lo seguían, pero no entendía el porqué. Así que se disculpó y quedando en volverse marchó. Noel y Mónica también se despidieron. Entonces Andrés pretendía volver, pero notó que los hombres se apostaban a la entrada de la casa. Cuando fue por la parte de atrás, se encontró con un hombre bastante corpulento y un jovencito que bloqueaban el paso. Demasiados guardias. Entonces en su mente retorcida supuso que Juan tenía a Mónica amenazada, que por ello no podía acercarse, es más creyó que él sería quien la salvaría, pues al morir Juan, estos hombres también se irían de allí y ella sería libre. No, ella sería de él, sería su mujer como siempre debió ser. La mente de Andrés hacía planes, que ni él mismo comprendía. El amanecer llegó pronto, cuando Juan estaba tomando un breve descanso, la voz del vigía los alertó. Segundo estaba al timón, habían visto a lo lejos un barco, el vigía lo reconoció, pero el barco cambió rumbo y se alejó al verlos. Faltaba poco para llegar a San Pedro. Juan se quedó con Segundo, esperando ver aparecer la cordillera, con el amanecer la parte de la palapa se veía desde lejos. Pero al ir contemplando la imagen de su casa, la señal de humo se hizo más evidente. Segundo, algo confundido, habló. ¿Es lo que creo? Juan tomó el catalejo para mirar mejor. Respondió cerrando el catalejo, con su rostro preocupado. Sí, es la señal de alerta, no podemos ir al puerto. ¿Nos devolvemos, o qué hacemos? Juan negó de inmediato. Sin saber qué está pasando. No lo creo. Además, si me voy, me llevo a mi mujer. Segundo sonrió, sabiendo que así sería. Me lo imaginé, entonces, ¿vamos por la gruta? Sería lo mejor, pero me preocupa la señora condesa y su ayudante. La ayudante se ve que es capaz de subir, es una mujer notablemente fuerte, además de ágil. Lo que sí es que la doña, vamos a tener que subirla con polea. Jajajaja. ¿A quién van a subir con polea? La voz de Flavia sacó a los hombres de sus chistes e incluso fue ella quien se rió de verlos palidecer. Juan procedió a explicarle que no podían llegar al puerto, cuando el vigía de nuevo dio señal. Esta vez de auxilio, había un bote con un hombre en él. Juan y Segundo se acercaron a la proa, con catalejo en mano, a la poca distancia se veía un bote en mal estado, con un hombre aparentemente desmayado, no sabían qué pensar, así que serían cautelosos. Escondidos a lo lejos, en el lado opuesto a la palapa, un grupo de hombres esperaba que su plan diera resultado. Alberto se había quedado allí, para llevar informe de primera mano a Andrés, su amigo estaba al borde del manicomio y necesitaba darle buenos resultados. Juan decidió acercarse un poco. Las olas estaban un poco altas, así que no podían enviar a alguien nadando. Juan estaba por mandar un bote, cuando un joven gritó. Es mi hermano, capitán, es mi hermano. La voz del joven atrajo a la tripulación. Pues sabían que estaba en la cárcel, entonces, ¿qué hacía en un bote cerca del puerto? El muchacho no esperó respuesta y se tiró al mar,
pero al llegar al bote sintió el mal olor, este hombre lleva ya tiempo muerto. Entonces su voz entrecortada salió, pues entendió todo al ver los explosivos. Se alejó e hizo señal de huir. Es una trampa. Aléjense, va a explotar, es una trampa. Segundo de inmediato giró el timón, Juan quiso saltar a salvar al muchacho, pero dos de sus hombres lo detuvieron, la señora condesa no entendía nada, pero la mujer que la cuidaba, entendió la situación de peligro, tomó su bolsa amarrando a su cintura y cubrió a su ama. El tiempo parecía ir en cámara lenta, el pequeño hermano de Agustín, se sumergió en el mar y pocos segundos después, una gran explosión se escuchó. Lo primero que sintieron fue el fuerte estruendo, luego el barco se sintió ir a un lado casi volcándose, pero volviendo a su lugar, mecerse como una hoja llevada por el viento, a esto le siguió el agua cayendo como un chapuzón desordenado, caía de más partes de la canoa y del hombre que había yacido en ella. Al fin los hombres queriendo recuperar el equilibrio trataban de pararse, aún así era solo el inicio del caos. «¡Hombre al agua!», gritó uno de los marinos. Pero el mecerse del barco no paraba aún. Así que Juan, que al fin estaba de pie, sosteniendo una soga, la tiró hacia donde había caído el hombre, luego miró frenéticamente hacia donde había sido la explosión, pero nada quedaba ya del bote, sintió dolor en su corazón, creyendo que el joven a quien apodaban pescador también había muerto. Sintió el tirón de la soga y junto a sus hombres sacaron al hombre del agua. Segundo se le acercó y con pesar le dijo: «Juan, nos estamos hundiendo. Debemos abandonar el barco. El boquete es demasiado grande, no llegaremos al puerto. Además, creo que allá nos esperan». Segundo miró a Juan, con un gesto que daba a entender todo. Juan asintió con pesar. Era su primer barco, pero estaba la vida de su gente primero. Entonces ven a lo lejos un barco que viene de frente hacia ellos. El plan era rematarlo aquí, pensó Juan. Pero de pronto al ver con el catalejo sintió gran alivio, una bandera conocida le batía ferozmente en el mástil mayor. «Muchachos, vienen por nosotros», dijo Juan con una sonrisa. Todos miraron a lo lejos sin entender, pues creían que los embestirían. Segundo, el primero en notar de quién se trataba, gritó de alegría: «¿Estamos salvados?». «Por los pelos, pero salvados, al fin y al cabo», gritaba segundo y abrazaba a sus amigos. Luego poco a poco los hombres entendieron que era un barco amigo. La pobre Flavia casi se desmaya del susto. Pero su fiel asistente era hábil, la cubrió y cuidó todo el tiempo. Así que cuando le explicó lo ocurrido, la señora solo suspiró con evidente pesar. La vida de su sobrino era una total aventura. En eso una parte del barco se desprendió cayendo encima de las dos mujeres. Flavia empujó a su asistente, así que el trozo de madera le dio a ella en la cabeza, dejándola inconsciente. Los hombres corrieron a auxiliar, pero ya era tarde. La joven se incorporó y al ver a su mentora llena de sangre corrió hacia ella. Sacó de su bolsa algunas cosas y empezó a tenderla. Entonces Matías, quien tiene experiencia en heridas, también las ayudó. El golpe era delicado, así que debían llevarla a tierra. Juan esperaba a su amigo Toledo al borde del barco. Luego de un breve saludo y algunas palabras decidieron bajar a las señoras, con Segundo y dos hombres más, para que las lleven a tierra, mientras Juan y su gente abordaron al Serpante, nombre del barco de Toledo. Juan encargó decir que solo ellos sobrevivieron. Toledo les recomendó hacer más creíble su muerte. Después de que el bote con la señora se alejó, hicieron explotar el resto del barco. Así sus enemigos creerían que Juan murió, tratando de salvar su barco. El plan fluirá con rapidez, pues a lo lejos, la guardia fue enviada al puerto. Fin estaba de pie, sosteniendo una soga. Juan encargó decir que solo ellos sobrevivieron. Toledo les recomendó hacer más creíble su muerte. Después de que el bote con la señora se alejó, hicieron explotar el resto del barco. Así sus enemigos creerían que Juan murió, tratando de salvar su barco. El plan fluirá con rapidez, pues a lo lejos,
la guardia fue enviada al puerto, ya que muchos curiosos estaban reuniéndose, ya se sabía que era el Satán, el que había explotado, la noticia corrió por todo el pueblo. Andrés al escucharla, sintió algo de alivio, pero su enojo y rabia aún seguían en su pecho. Era un hombre despechado y enojado, quería más que nada revancha, pues sentía que Juan le había robado la felicidad. Azucena, que estaba en el puerto al ver explotar al Satán, sintió morir, corrió hacia la casa y en el proceso llegó casi chocando con Mónica, a quien le gritó llena de rabia que Juan había muerto. Don Noel, quien estaba allí con ella, no lo podía creer y Mónica cayó desmayada. La gente del pueblo estaba abatida y desconsolada con la noticia. Andrés quiso ir con Mónica, pero Alberto le aconsejó esperar. Por otro lado, Lupe llegó corriendo a casa de la Altamira, sus lágrimas alarmaron a Aimé, quien le preguntó qué ocurría. Niña, niña, es terrible. El barco del señor Juan se hundió y dicen que la muchacha no sabía cómo darle la noticia a su niña. ¿Qué cosa? Habla que me tienes en ascuas. Dicen que el señor Juan murió, tratando de salvar el barco. Eso es ridículo, no digas idioteces. Aimé iba a salir hacia el puerto, pero de pronto sintió un mareo y cayó en la entrada de la sala. Allí Catalina la ayudó. El caos rondaría a los habitantes del pueblo, lo que nadie sabía era por qué la guardia estaba allí. El plan del jefe de la cárcel iba más allá, quería los bienes de Juan y se proponía quedarse con ellos a como diera lugar. Las trampas están bien armadas, las venganzas y engaños dispuestos, la lucha que viene es intensa, ¿soportarán nuestros corazones tanta emociones? Esperemos que sí. Si te gusta cómo va la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, recuerda que pronto se subirá Memorias de Tegua 1. Saludos corazoncitos, hasta prontito.